Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de su podcast favorito, La Sobremesa. Y me da mucho gusto recibirles aquí en nuestra mesa, aunque como pueden ver, pues estoy solito aquí. Dina, la hostess de este podcast, está, bueno, esa es la muy buena noticia, está muy poco de regresar y pronto, más pronto de lo que usted cree, estará ya de vuelta para conducir la sobremesa. Pero me da muchísimo gusto sentarme aquí a la mesa con usted. Como siempre, le invito a prepararse el cafecito, el té de su preferencia, algún refresco y siéntese con nosotros a tener una conversación, espero, edificante acerca del sermón predicado en nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Jesús, aquí en Progreso, Yucatán. Y bueno, estamos iniciando una nueva serie de predicaciones en nuestra iglesia. Y bueno, algunos de ustedes saben, por supuesto, estamos iniciando la serie sobre el libro del profeta Oseas. Y este es el primer episodio de la nueva temporada de la sobremesa y vamos a abordar el primer sermón de la serie en el que hablamos de unos asuntos introductorios acerca del libro de Oseas. Así que por favor, póngase cómodo, siéntese con nosotros y espero que en los siguientes minutos tengamos una buena conversación. Hay algunas preguntas a las cuales trataremos de darle respuesta y bueno, espero que el Señor nos conceda profundizar en nuestro entendimiento del libro de Oseas. Como le comenté, el primer sermón fue pues más o menos una introducción al libro, una breve introducción, debo decir, porque la verdad es que pudimos haber abordado más asuntos y los asuntos que abordamos pudimos haberlos abordado en mayor profundidad, pero solamente permítame recordar qué es lo que dijimos en el primer sermón. Bueno, ahí hablamos acerca, por supuesto, de asuntos como quién es el autor, cuándo escribió, a quién escribió, para qué escribió, es decir, cuál es el significado original o el propósito del libro. Pero antes de recordar esos asuntos, permítame también recordarle algo que comenté que creo que es muy, muy importante. Me han preguntado como profesor de seminario, cuando he tenido oportunidad de enseñar acerca de los libros proféticos, ¿cuál es uno de los errores o cuáles son los errores más comunes con respecto a la interpretación de los libros proféticos? Y mientras que pudiéramos responder esa pregunta en varias maneras, me parece que hay dos palabras que describen bastante bien estos errores muy comunes, que, vaya, tienen que ver con la interpretación de los libros proféticos. Y presto, ahora sí que esta nomenclatura, presto la terminología de nuestros amigos de Tercer Milenio, en particular el doctor Richard Pratt. Y bueno, me refiero a que el primer error común acerca o con respecto a la interpretación de los libros proféticos es interpretar, es leer e interpretar estos libros y aplicar estos libros de una manera ahistórica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir de manera muy sencilla el pensar que los mensajes de estos profetas fueron unos mensajes meramente atemporales que cuando salieron de la boca del profeta estuvieron flotando ahí en el espacio hasta que aterrizaran, por supuesto, en Cristo o en algún evento contemporáneo. Así entonces, Oseas pues pronunció sus mensajes y estos estuvieron flotando hasta que, bueno, se cumplió uno de sus mensajes en Cristo. Este otro mensaje tuvo que ver con las naciones contemporáneas que están en conflictos bélicos el día de hoy. Bueno, nada más lejos de la verdad. Si bien los profetas hablaron acerca del futuro y por supuesto el cumplimiento pleno a lo que apuntaban los profetas como todo en la Biblia, pues es el Señor Jesucristo. Debemos recordar que los profetas no solamente hablaron acerca de ese tipo de cosas,
pero hablaron la palabra de Dios a la gente de su tiempo. Y es bien importante que nosotros podamos entender el contexto histórico, qué estaba sucediendo, qué situaciones estaba abordando el profeta. ¿Qué estaba pasando en términos de la política, la economía? ¿Qué estaba sucediendo en la nación de Israel o en el reino del sur, en Judá? Ah, ¿Qué estaba ocurriendo? Eso debe tomarse muy, muy en cuenta. Y el otro error es interpretar estos libros, leerlos e interpretarlos de manera atomista, es decir, tomar solamente frases, un versículo por aquí, un versículo por allá, y entonces a partir de esos versículos construir todo un sermón, toda una aplicación para nuestro tiempo. Tenemos que tomar en cuenta no solamente el contexto histórico, pero el contexto literario, es decir, el contexto que rodea al pasaje, los versículos anteriores y posteriores, y cómo encaja tal versículo dentro de una sección del libro y cómo encaja dentro del mensaje global del libro. Entonces, cuando nosotros no tomamos en cuenta estas dos muy importantes contextos, esos dos muy importantes contextos, pues vamos a caer en muchos errores de interpretación. Tenemos entonces que tomar en cuenta el contexto cultural, el contexto histórico, pero también tenemos que tomar en cuenta el contexto literario. Y más aún, es importante que nosotros distingamos entre Oseas, el profeta, y Oseas, el libro. Tenemos que tomar en cuenta que el libro nos habla de lo que se conoce como ese mundo. Es decir, el libro nos narra y nos presenta mensajes que tenían que ver con el mundo del profeta. Sin embargo, estos mensajes o estas narrativas acerca de ese mundo fueron compilados, perdón, y puestos en un libro, el cual fue dirigido a una audiencia particular. Es decir, el profeta, en este caso Oseas, escribió acerca de ese mundo, tomó los mensajes dichos a ese mundo para hablar a su mundo. ¿Mundo de quién? El mundo de la audiencia original. Y en este caso, la audiencia original del libro, como decíamos, es posible determinarla cuando prestamos atención a la manera en que el libro comienza. Ahí Oseas menciona una serie de reyes, mayormente los reyes que menciona son reyes que reinaron en el reino del norte, cuya capital era Samaria, no, perdóneme, reyes que reinaron en el reino del sur. La mayoría de esos reyes, perdón, reinaron en el reino del sur, pero por ahí hay una mención importante acerca de uno de los reyes que reinaron en el reino del norte. Y es importante que nosotros entendamos que aunque Oseas era un hombre norteño, pues del reino del norte, y que ministró al reino del norte en primera instancia, que envió mensajes al reino del norte, bueno, Oseas más adelante en su vida emigró al reino del sur, probablemente muy cerca de la caída de Samaria, y entonces también sus mensajes fueron dirigidos al reino del sur. Ahora, lo que hizo Oseas fue tomar sus experiencias y tomar esos mensajes y entonces dirigir una enseñanza, un mensaje al reino del sur. Y este mensaje, el mensaje que él dirigió al reino del sur, se encuentra, pues, de manera muy puntual, descrito al final del libro. Dice el versículo 9 del capítulo 14: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En otras palabras, Oseas escribió lo que escribió acerca del reino del norte, de sus mensajes, de su propia experiencia, para llamar al reino del sur, a sus líderes y a la gente, a ganar sabiduría, a ser sabios, a
vaya, a aprender de lo que había ocurrido con el reino del norte, que por falta de su rebelión, por falta de arrepentimiento, perdón, y por su continua rebelión, por su impenitencia, terminaron siendo destruidos por el imperio asirio. De manera que el profeta está llamando al reino del sur a prestar atención a lo que él le dijo al reino del norte. Y eso es importante porque de otro modo pudiéramos nosotros o podríamos pensar que pues el libro de Oseas es un libro que nos habla solamente de esta relación entre Oseas y su esposa Gomer y una relación de gran amor que tenía el propósito de ilustrar el amor de Dios por su pueblo. Bueno, claro, por supuesto que el libro habla de esto, pero el mensaje original, el mensaje que Oseas escribió en su libro, o para decirlo de otro modo, el propósito por el cual él escribió este libro fue para enseñarle al reino del sur acerca de lo que pasó con el reino del norte y llamarlos a ser sabios y arrepentirse y por supuesto de esa manera evitar el juicio y también ellos de esa manera asegurar las bendiciones que Dios había prometido. Ciertamente Dios le dice al reino del norte y le dice al reino del sur que el reino del norte ya estaba más allá de, pues ahora sí que de liberación. El reino del norte, debido a que ya había pasado esa raya, ese límite, bueno, sería destruido a través de los asirios, pero que aún así habría esperanza en el futuro, habría una esperanza de restauración. Bueno, a grosso modo, esto es una pequeña sinopsis de lo que dijimos y también es pues una pequeña descripción de estos asuntos introductorios. Ciertamente creemos que un hombre llamado Oseas, hijo de Berí, que vivió en ese tiempo, él escribió un libro real, todo esto es real, no es ficción, y él dirigió su libro bueno, como dije, al reino del sur. Y tenemos aquí una pregunta interesante, una pregunta muy interesante que, vaya, nos hicieron llegar con respecto a este primer sermón. Dice la persona que nos escribió, tenía la idea errónea de que Dios levantaba a un profeta cuando uno moría, así que me gustaría hacer unas preguntas al respecto. ¿Hay registros de que hayan habido otros profetas contemporáneos o que se hayan encontrado? Sí, bueno, claro, tenemos profetas contemporáneos, se empalman, vaya, algunos profetas estaban ministrando en el reino del norte, mientras que otros en el reino del sur, o a veces coincidían en su ministerio a uno de estos dos reinos, a Oseas, Isaías, a Amós, bueno, vaya, fueron profetas que de alguna manera coincidieron y así pudiéramos mencionar a Zacarías y a Ageo, que también ellos, bueno, ministraron, pues vaya, sus ministerios se empalman, ocurren pues en la misma época. Y se nos pregunta, ¿qué puede uno ah, dice, que pueda uno verificar históricamente distintos sucesos bíblicos nos debería de ayudar a confiar más en lo que la Biblia relata según su género literario como confiable? Pues claro, por supuesto. Yo siempre he dicho y tomo esta frase prestada de alguien que me parece que es muy sabio. Él dijo, bueno, no tengo que ser un erudito con respecto a las escrituras, no tengo que ser un erudito o alguien que conozca ampliamente todo lo que tiene que ver con las escrituras, pero sí, lo único que necesito es ser paciente, no tengo que mortificarme para tratar de demostrar a la gente que la Biblia es verdad. Decía, solo tengo que ser paciente y con eso quería decir que, bueno, vaya, con el tiempo, disciplinas como la arqueología, pues simplemente van comprobando lo que la Biblia dijo, ¿sí? Uno y otro descubrimiento arqueológico prueba lo que la Biblia dijo. Y entonces, ciertamente, ciertamente podemos verificar históricamente lo que la Biblia dice. Tenemos nosotros aquí en Oseas menciones de reyes que vivieron en cierto tiempo y por supuesto hay literatura extra bíblica que nos habla acerca de estos reyes que reinaron
y habla de los reyes de las naciones que rodeaban a Israel, hablan de los reyes asirios, etcétera. Hay registros, por supuesto, que nos muestran que lo que la Biblia dice es verdad. Y dice una siguiente pregunta. ¿Cómo funciona la inspiración divina en las escrituras? ¿Por qué hay otras denominaciones, otras religiones que dicen, por ejemplo, que Dios les reveló sus textos de forma dictada, o que cayó un libro del cielo, o ellos en éxtasis Dios los poseyó y que Él escribió a través de ellos, etcétera? Pero, por ejemplo, después de la introducción que dio el pastor en la predica, se puede tener la sensación que también el profeta Oseas narra inspirado por Dios sus vivencias, su carácter, etcétera. Bueno, muy buena pregunta. Muchas gracias por enviar esta pregunta. De nueva cuenta, pudiéramos responderla de diferentes formas, pero permítame intentar lo siguiente. Cuando se trata de la inspiración de las Sagradas Escrituras, tenemos nosotros que entender qué es lo que se quiere decir. Bueno, antes de abordar este asunto de que la Biblia es inspirada por Dios, pues tenemos nosotros que, vaya a entender que la Biblia es un libro divino, pero también es un libro humano. El autor último es Dios. Dios es el autor de las escrituras. A través de su espíritu, Él nos dio las escrituras. Sin embargo, como dice aquí la pregunta, no es como si un día Oseas estuviera caminando ahí en el reino del norte y de pronto cayó un libro y entonces dijo, oh, el libro de Oseas. No es como si también, de alguna manera, los israelitas encontraron allí en una cueva, de pronto todo el Antiguo Testamento. No es como que tampoco el autor de un libro de la Biblia se sentó y en una noche, en un trance, escribió todo un libro de las escrituras. No, Dios nos dio las escrituras a través de lo que se conoce como inspiración. ¿Y qué es la inspiración? En segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le dice estas palabras a su discípulo eh, Timoteo. Nos dice así el apóstol Pablo. Bueno, le dice a él en primera instancia y nos dice a nosotros, según Timoteo capítulo 3. Permítame comenzar aquí en el versículo, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta frase, inspiración de la Biblia, pues proviene principalmente, por supuesto, de este pasaje. Y la palabra que Pablo usa en el idioma original del Nuevo Testamento, el griego, es una palabra que literalmente significa eh, que la Biblia fue exhalada por Dios. Es decir, Dios habló las escrituras y la escritura es el aliento de la boca de Dios. Es decir, Dios habló estas palabras a sus siervos, los profetas, los apóstoles, los autores de la Biblia, y estos escribieron lo que Dios quiso que escribieran sin error alguno. Esto, por supuesto, por la obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de inspiración, no estamos hablando de lo que se conoce como inspiración mecánica. No es como si el Señor tomó su iPad y entonces estableció una conexión de Bluetooth con Oseas, ¿no? Y entonces una vez que se estableció la conexión con Oseas, el Señor entonces buscó sus files, ahí sus archivos, y buscó el libro de Oseas y le puso ahí download, descargar. Y entonces inició la descarga, ¿verdad? Y Oseas de pronto empezó a escribir como un autómata, como un robot, y cuando terminó la descarga, el Señor quita la conexión y Oseas dice, oh, aquí está mi libro. No, el Señor usó a Oseas y a todos los autores de la Biblia en una manera orgánica. Creemos en la inspiración orgánica, es decir, Dios usó a los autores con su propia personalidad, usó su educación, sus habilidades literarias, usó sus experiencias, sus estados de ánimo, usó, bueno, al autor, como dije, de manera orgánica. Creemos en la inspiración orgánica. Esto es,
Dios nos dio su palabra a través de autores humanos a los cuales Él usó con sus características personales, sus habilidades personales, y así el Señor entonces nos dio Oseas y toda la palabra de Dios. Qué buena pregunta. El libro de Oseas es un libro divino. De hecho, por supuesto, esto lo leemos al principio, muy al principio, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas. Podemos nosotros los creyentes descansar que el libro es palabra de Oseas, pero de manera última, en última instancia, es palabra del Señor. Esta palabra vino a Oseas, el hijo de Beri, y entonces Oseas registró lo que Dios quiso que él registrara de manera fiel, sin error alguno, y lo compiló todo en un libro y lo envió originalmente al reino del sur para llamarles a tener sabiduría. Pero como dice el apóstol Pablo, lo que se escribió, si bien no fue escrito a nosotros, fue escrito para nosotros, para nuestra instrucción, para nuestra paciencia, para nuestra esperanza. Así entonces, bueno, el mensaje de Oseas es también un mensaje para nosotros. También Dios nos llama a ser sabios. Dios nos llama a mirar lo que Oseas escribió y nos llama a ser sabios, nos llama a arrepentirnos, nos llama a ser fieles al Señor, nos llama a tener esperanza en el Señor. Vaya, así como el reino del norte cayó por su impenitencia, por su rebelión, aquellos también que rechazan al Señor terminarán enfrentando el juicio eterno. Así entonces, el llamado de Oseas a todos nosotros es a ser sabios y a escuchar su mensaje y, por supuesto, a dejar atrás el pecado y a ser fieles a nuestro Señor. Bueno, yo le espero en el siguiente episodio para seguir hablando acerca del libro de Oseas. Así que nos vemos en el próximo episodio.